Mi esposo siempre me prohibió rotundamente entrar en la habitación trasera de la casa. Sin embargo, el débil llanto de un bebé que pronunciaba mi nombre desde allí me obligó a derribar la puerta cerrada con llave. Grité histérica. Mis rodillas flaquearon al ver la horrible verdad que mi familia había ocultado tan celosamente durante tanto tiempo. Antes de que empiece la historia, escribe en los comentarios de qué región de España nos estás viendo. No olvides darle me gusta y suscribirte para que este canal siga creciendo y presentando historias aún más interesantes. El sonido de cristales rotos resonó ensordecedoramente en el amplio salón. Miré fijamente los fragmentos de la copa de cristal que mi suegra acababa de estrellar contra el suelo de mármol. El té caliente que había contenido la copa ahora formaba un charco, manchando la costosa alfombra persa que había comprado con mis propios ahorros hacía años. Mi pecho rugía, mi respiración se aceleraba, pero solo podía morderme el labio inferior con fuerza para contener las lágrimas que ya se acumulaban en mis ojos. «Mujer inútil», gritó mi suegra, señalándome con un dedo tembloroso justo delante de mi cara. Las venas de su cuello se tensaban, su rostro enrojecido por una ira que no sabía de dónde venía hoy. «Ya es una suerte que mi hijo quisiera casarse contigo. Ya es una suerte que Fernando se dignara a recoger a una mujer enferma como tú para convertirla en su esposa. Pero ¿cuál es tu recompensa? Solo sabes quedarte callada, soñando y consumir el arroz de esta casa. Eres un auténtico parásito». Miré a mi esposo Fernando, que estaba sentado cómodamente en el sofá de cuero oscuro. El hombre con quien me había casado hacía 4 años simplemente se quedó callado. Se aflojó la costosa corbata de seda que rodeaba su cuello. La corbata que le había comprado el mes pasado como regalo de cumpleaños usando mi tarjeta de crédito personal, cuyo límite él nunca había conocido. Fernando ni siquiera me miró. Estaba ocupado mirando la pantalla de su móvil. Como si los gritos de su madre, que humillaban la dignidad de su esposa, fueran una música de fondo normal. Ni una sola palabra de defensa salió de la boca del hombre que una vez prometió a mi difunto padre que siempre me protegería. «Madre, por favor, baje la voz. ¿Pueden oír los vecinos?», dijo Fernando finalmente. Pero no para defenderme, sino puramente porque temía que su reputación como un hombre exitoso y respetado en esta exclusiva urbanización se arruinara. «Que todo lo oigan», respondió mi suegra, cada vez más furiosa. Dio un paso adelante, casi pisando los cristales rotos cerca de mis pies. «Que todos sepan la desgracia de mi hijo por tener una esposa estéril como tú. 4 años de matrimonio y tu vientre nunca ha vuelto a crecer después de aquello. No puedes dar un heredero a nuestra familia. Si no puedes dar un hijo y solo sigues siendo una sanguijuela que vive a costa del éxito de mi hijo, será mejor que hagas tus maletas y te vayas de esta casa ahora mismo». Esa amenaza salió de su boca, afilada como una astilla que se clavaba justo en mi corazón. «Vivir a costa, sanguijuela». Esas palabras daban vueltas en mi cabeza, creando una ironía tan dolorosa que sentí ganas de reír a carcajadas y llorar al mismo tiempo. Mi suegra no sabía nada. Fernando nunca le había contado la verdad. Ambos estaban de pie en el suelo de mármol de esta casa con una arrogancia desmedida, sin darse cuenta de que la escritura de esta lujosa casa de 2 plantas estaba completamente a mi nombre. Esta casa era un regalo de bodas de mi difunto padre. Todos los muebles caros, la lámpara de araña de cristal sobre nuestras cabezas, incluso el coche deportivo de última generación aparcado en el garaje y del que Fernando siempre presumía ante sus amigos. Todo se compró con mi herencia. Incluso el puesto de director general del que Fernando siempre alardeaba y mi suegra exhibía en cada reunión de damas era un puesto en la empresa de mi familia. La empresa que fundé con mi padre cuando aún estaba en la universidad. Elegí renunciar a mi puesto de liderazgo y dárselo a Fernando porque lo amaba mucho. Quería proteger su ego como hombre, como cabeza de familia, para que no se sintiera inferior por tener una esposa más exitosa que él. Reprimí mi propio potencial, oculté mi verdadera riqueza y voluntariamente interpreté el papel de una esposa sumisa que solo se ocupaba del hogar por la armonía de nuestro matrimonio. Sin embargo, ¿era esta la recompensa que recibía? Insultos, calumnias y ahora la expulsión de mi propia casa. Apreté los puños a los lados de mi cuerpo. Mi paciencia estaba al límite. Abrí la boca, dispuesta a destruir todas estas mentiras. Estaba lista para gritar que ellos dos eran los verdaderos parásitos. Estaba lista para echarlos en este mismo instante. Sin embargo, antes de que una sola palabra saliera de mis labios temblorosos, una voz débil detuvo los latidos de mi corazón durante varios segundos. La voz era muy débil, casi ahogada por la respiración llena de ira de mi suegra.
pero mis oídos la captaron con mucha claridad. Era el sonido de un llanto, el llanto de un niño pequeño, y esa voz venía del pasillo trasero de la casa, más precisamente del pabellón trasero que Fernando siempre mantenía cerrado con llave. Mamá, mamá, el llanto me llamó, su voz era ronca, como si el niño llevara horas llorando. Me quedé helada. Mi sangre pareció dejar de circular. Durante todo este tiempo, Fernando siempre había prohibido estrictamente a cualquiera, especialmente a mí, acercarse a ese pasillo trasero. Había cambiado la cerradura de la puerta y había puesto un candado grande. Su excusa era que la habitación se usaba como almacén de productos químicos peligrosos para las pruebas de la fábrica de la empresa. Dijo que el aire era tóxico y podía empeorar mi condición mental, que según el médico aún no estaba estable desde que perdí a mi bebé hacía 2 años. En mi ingenuidad y mi confianza ciega en mi esposo, siempre obedecí esa prohibición sin preguntar más. Pero esa voz, ese llanto, ¿era tan real? Fernando, mi voz salió como un susurro ronco. Miré sus ojos, que de repente se abrieron de par en par con pánico. Hay un niño llorando atrás. El rostro de Fernando, que hasta entonces había estado tranquilo, se puso pálido al instante. Apagó bruscamente la pantalla de su móvil y se levantó de inmediato, interponiéndose en mi camino cuando di un paso hacia el pasillo. «Estás alucinando de nuevo», siseó Fernando rápidamente. Su voz se esforzó por sonar tranquila, pero sus ojos irradiaban un miedo que no podía ocultar. ¿Es solo el maullido de un gato callejero en el tejado o el niño de la casa de al lado? Se te han acabado los tranquilizantes, ¿verdad? Por eso tu locura ha vuelto a atacarte. Mi suegra también resopló cínicamente. Mira, además de estéril, está loca. Rápido, ocúpate de tu esposa demente, Fernando. Me avergüenza que los vecinos la oigan gritar sin sentido. Mamá, por favor. El llanto se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, más desgarrador. Mi instinto maternal, que durante 2 años había estado enterrado junto con un dolor profundo, estalló sin más. No sé de dónde saqué la fuerza. Empujé el cuerpo de Fernando con todas mis fuerzas, hasta que se tambaleó hacia atrás y chocó contra una mesa de cristal. ¡Aparta!, grité con todas mis fuerzas, ignorando el sobresalto de mi suegra. Corrí por el largo y tenue pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Al final del pasillo, la gruesa puerta de madera de teca se erguía altiva, con un gran candado de hierro que encerraba un secreto. El llanto venía claramente de allí. «¡Detente ahí!», gritó Fernando, persiguiéndome desde atrás. Sus pasos sonaban pesados y desesperados. «No te atrevas a tocar esa puerta. Te dije que es un almacén tóxico». No me importa. Mis ojos recorrieron rápidamente el pasillo. En una esquina de la habitación, cerca del zapatero, había una caja de herramientas del jardinero que se había olvidado esa mañana. Corrí hacia allí, hurgando en su contenido con manos temblorosas, y encontré un gran martillo de hierro, que era bastante pesado. Fernando estaba a punto de agarrarme del brazo cuando balancé el martillo. Con todas mis fuerzas golpeé el candado de hierro. ¡Clang! El primer golpe falló. Solo abolló un poco el candado. Fernando logró agarrarme del hombro, tirándome hacia atrás bruscamente. «¡Estás loca! ¡Suelta ese martillo! ¡Suéltame!», grité, forcejeando con violencia. Balancé mi codo hacia atrás, golpeando a Fernando justo en la mandíbula, hasta que su agarre se soltó. Sin perder un segundo, volví a golpear el martillo justo en la bisagra de la puerta de madera que estaba fijada al marco. ¡Brac! La madera de teca crujió. Una vez más la golpeé con toda la fuerza y desesperación que tenía. ¡Brac, crack! La bisagra superior se desprendió del marco. Con una fuerte patada, la gruesa puerta de madera finalmente se abrió a la fuerza, golpeando la pared detrás de ella con un ruido polvoriento. Jadeé dejando caer el martillo de mi mano con un golpe metálico en el suelo de baldosas. El aire frío del aire acondicionado me golpeó la cara al instante. No había olor a productos químicos tóxicos. No había montones de cajas polvorientas. Abrí los ojos de par en par al ver la escena ante mí. Mis rodillas se sintieron como gelatina al instante, perdiendo toda su fuerza hasta que me desplomé en el suelo. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido, salvo un grito ahogado que me ahogaba la garganta. La habitación que hasta ahora se había dicho que era un almacén, se había transformado en un lujoso cuarto de bebé. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz de nubes, el suelo cubierto con una suave alfombra de espuma y había muchos juguetes caros esparcidos. Sin embargo, no era el lujo lo que me arrancó la cordura. En medio de la habitación, en una cama grande, estaba sentada una mujer con un pijama de seda fino. Era Victoria, una prima lejana de Fernando, de quien se decía que trabajaba fuera de la ciudad y ocasionalmente venía a pedir dinero prestado. Pero lo que realmente hizo que mi mundo se derrumbara,
se hiciera añicos sin dejar rastro, fue el niño pequeño que Victoria abrazaba con fuerza, un niño de unos 2 años. El niño dejó de llorar cuando la puerta se abrió. Me miró con un par de ojos redondos y claros. Esos ojos, la forma de esa nariz, el contorno de esos labios, el rostro de ese niño, era una fotocopia perfecta del rostro de mi difunto padre. La línea de mi familia estaba marcada muy claramente en el rostro de ese pequeño ángel. «Mamá», murmuró el niño débilmente, extendiendo sus pequeñas manos hacia mí, como si el vínculo de sangre entre nosotros hablara más fuerte que cualquier mentira. Grité histérica. Un grito largo y agudo que rasgó el silencio de la casa, expresando el dolor, la traición y la horrible verdad que finalmente se reveló ante mis ojos. Mi vista se nubló por las lágrimas que brotaron incontrolables. Mi pecho se oprimió, como si una roca gigante aplastara mis pulmones. Todavía estaba arrodillada en el suelo del pasillo, justo delante de la puerta que acababa de destrozar. Mis ojos no podían apartarse de la figura del niño que ahora Victoria escondía a su espalda. El niño parecía asustado al verme gritar histérica. Sin embargo, había un anhelo inexpresado en su mirada inocente mientras seguía intentando mirarme. Fernando estaba inmóvil en el umbral de la puerta. Su respiración era agitada, su rostro pálido, sin sangre. Miraba a Victoria y luego a mí, alternativamente, con un pánico abrumador. Mi suegra, que lo había seguido desde el salón, de repente se quedó petrificada detrás de Fernando. Tenía la boca medio abierta al ver la escena dentro del almacén tóxico. Mi cerebro trabajó a la velocidad del rayo, uniendo las piezas de la memoria pasada, que hasta ahora habían estado dispersas y cubiertas por la niebla de la tristeza. El incidente de hace 2 años volvió a mi cabeza con mucha claridad, como si hubiera ocurrido ayer por la tarde. Una serie de mentiras, orquestadas con gran habilidad y crueldad, ahora se revelaban, desnudando mi propia estupidez. Hace 2 años, estaba en la cima de la felicidad. Estaba embarazada de mi primer hijo, un fruto de amor que tanto había anhelado. Ese día, la lluvia caía a cántaros. Mi vientre, que ya estaba grande, de repente sintió unas contracciones increíblemente fuertes. Mucho antes de la fecha estimada de parto, fui llevada de urgencia a una clínica de élite en el centro de la ciudad, donde siempre me hacían mis revisiones rutinarias. Recuerdo el dolor que me desgarraba el cuerpo en la sala de partos. Recuerdo las luces cegadoras de la sala de operaciones y el sonido regular de la máquina del monitor cardíaco. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia por completo fue el fuerte y agudo llanto de un bebé, su primer llanto en este mundo. Después de eso, todo se volvió oscuro. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en una fría habitación completamente blanca, con una vía intravenosa en el dorso de mi mano. El fuerte olor antiséptico me perforó la nariz al instante. Intenté moverme, pero todo mi cuerpo se sentía rígido y entumecido. Al lado de mi cama, Fernando estaba sentado con el rostro hinchado. Sus ojos estaban rojos y me sujetaba la mano con fuerza. Al verme abrir los ojos, se echó a llorar al instante. Lágrimas de cocodrilo que durante 2 años había creído que eran la expresión más profunda de dolor de un padre. «Cariño, ya estás consciente», susurró Fernando en ese momento, besándome el dorso de la mano una y otra vez. «Gracias a Dios, has superado tu fase crítica. Has estado en coma durante 3 días». Mi primera pregunta en ese momento, por supuesto, fue solo una. «¿Dónde está nuestro bebé, nuestro hijo, Fernando?», pregunté con voz ronca y débil, buscando con la mirada la cuna en la habitación. Fernando se quedó en silencio por un buen rato. Inclinó la cabeza. Sus hombros se sacudían violentamente, como si estuviera conteniendo un sollozo muy doloroso. Luego, con voz temblorosa, pronunció las palabras que destrozaron mi vida. «Lo siento, cariño. Fallé en protegeros. Nuestro hijo, nuestro pequeño, no sobrevivió. Sus pulmones no se desarrollaron completamente. Los médicos hicieron todo lo posible, pero nos dejó unas horas después de nacer. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Grité y lloré con todas mis fuerzas. Forcejé hasta que la aguja de la vía se soltó de mi mano y la sangre manchó la sábana blanca. Exigí ver el cuerpo de mi bebé. Exigí cargarlo, aunque fuera por un momento. Pero Fernando me detuvo con un abrazo fuerte. Me dijo que el proceso de entierro ya se había realizado porque el hospital había aconsejado que el cuerpo fuera enterrado de inmediato. Y mi condición, aún en coma, no permitía esperar. Me entregó un certificado de defunción del hospital, sellado y firmado por mi ginecólogo. Estaba destrozada. Una depresión severa me golpeó sin piedad. Durante meses, solo me encerré en mi habitación, negándome a comer, a hablar, y solo lloraba abrazando la manta de bebé que había preparado con tanta antelación. El ginecólogo que me trató me recetó varios tranquilizantes, que me hacían sentir siempre somnolienta, confusa y sin concentración.
Esos medicamentos me hacían fácil de controlar, matando mi razonamiento y mi lógica crítica. En esa condición tan frágil y semiconsciente debido a la influencia de los medicamentos, se lanzó la segunda mentira. Una noche, Fernando entró en mi habitación con una pila de documentos y él me contó que la empresa heredada de mi padre estaba al borde de una gran quiebra. Había problemas de malversación de fondos por parte de la antigua junta directiva y muchos proyectos de miles de millones de euros estaban paralizados. La empresa de tu padre está en ruinas, cariño, dijo Fernando en ese momento, acariciando mi cabello suavemente. Muchos acreedores están demandando. Si no tomamos medidas de inmediato, no solo se confiscará la empresa, sino también esta casa y todos nuestros bienes personales. Y tú estás enferma, no puedes ocuparte de todo esto. Con una ingenuidad estúpida y una condición mental aún no recuperada, escuché cada una de sus palabras. Ya he hablado con un abogado, continuó Fernando, tendiéndome un bolígrafo. Solo tienes que firmar este poder notarial completo y la transferencia temporal de acciones a mi nombre. Yo me encargaré de la dirección para enfrentarme a los acreedores y mejorar la gestión. Deja que yo cargue con este peso. Tu prioridad ahora es recuperarte. Confía en mí. Salvaré el legado de tu padre. Sin leer el contenido de esos documentos de decenas de páginas, sin preguntarle a Francisco, el abogado de confianza de mi familia que en ese momento estaba en el extranjero, los firmé. Entregué todo el control de mi riqueza, mi empresa y mi vida al hombre que consideraba mi héroe y protector. Ahora, sentada en el frío suelo frente a esta habitación secreta, todas esas mentiras se desvelaban una por una, mostrando su verdadera naturaleza podrida. Fernando nunca salvó mi empresa. Él me la robó. Nunca hubo una crisis o una amenaza de quiebra. Todo era un astuto plan que él ideó con sus cómplices para apoderarse legalmente de mis bienes mientras yo estaba indefensa, y lo más vil de todo, mi hijo nunca murió. Miré al niño de nuevo. Los rasgos de mi padre no podían mentir. El certificado de defunción era falso. El primer llanto que escuché en la sala de partos fue un llanto de vida, no de despedida. Fernando debió sobornar a algún médico y al personal del hospital para falsificarlo todo. Él tomó mi propia sangre, separó a mi bebé recién nacido de su madre que estaba en coma y lo trajo aquí. Y Victoria, la mujer serpiente que siempre sonreía dulcemente cada vez que me visitaba y me llamaba Carissa, con razón se mudó repentinamente a trabajar fuera de la ciudad, justo unos meses antes de que yo diera a luz. Resulta que estaba escondida aquí, en la parte trasera de mi propia casa. Viviendo de lujo, disfrutando de mi dinero y criando a mi propio hijo mientras me encerraba en la parte delantera de la casa con el pretexto de mi salud mental. Con razón, Fernando siempre se aseguraba de que tomara mis tranquilizantes a tiempo. No me estaba curando. Me estaba paralizando para que nunca tuviera la suficiente conciencia para averiguar qué estaba pasando en el pabellón trasero. Usó la excusa de la depresión posparto para aislarme del mundo exterior. Mentiras, traición, conspiración sucia, todos ellos complotaron para destruirme. Fernando, mi propio esposo. Victoria, su desvergonzada amante. Quizás también el médico y quién sabe quién más. Lentamente me levanté del suelo. Mis lágrimas dejaron de fluir. La tristeza y la desolación que antes dominaban mi corazón ahora se evaporaban, reemplazadas por algo mucho más oscuro y peligroso. Una ira hirviente, tan caliente que sentí que podría quemar toda esta casa. Miré directamente a los ojos de Fernando, que seguía petrificado de miedo. Mi mirada ya no era la de una esposa frágil y deprimida. Era la mirada de una madre a quien le habían arrebatado a su hijo y de una propietaria legítima a quien le habían robado sus bienes. Creyeron que era débil, creyeron que estaba loca, se habían equivocado de oponente. Me aseguraría de que, a partir de este momento, sus vidas se convirtieran en el infierno más aterrador. Recuperaría a mi hijo, mis bienes, y los destruiría a todos hasta que no quedara nada. Una semana antes del día en que derribé esa puerta de madera y descubrí el secreto más horrible de mi vida, las semillas de la sospecha ya habían comenzado a crecer y a echar raíces en mi pecho. Todas las mentiras orquestadas con tanta astucia por mi esposo comenzaron a mostrar pequeñas y fatales grietas. Esa grieta comenzó con un objeto trivial que encontré accidentalmente en una mañana nublada. Ese día, nuestra empleada del hogar tenía permiso para ir a su pueblo porque estaba enferma, así que decidí ordenar la ropa sucia de mi esposo yo misma. Mientras hurgaba en el bolsillo de su costoso traje de trabajo, un traje de marca italiana que había comprado usando una tarjeta de crédito a mi nombre, mis dedos tocaron una bola de papel arrugada sin cuidado. Al principio pensé que era solo un recibo de pago de un almuerzo, en un restaurante de lujo o una factura de gasolina. Pero cuando abrí el trozo de papel ligeramente arrugado,
Mis ojos se fijaron en la hilera de letras impresas allí. Era un recibo de compra de un supermercado de élite. Decía muy claramente: 3 paquetes de pañales de bebé importados talla toddler, 4 latas de fórmula de crecimiento premium, 2 pijamas infantiles y varios juguetes educativos. El total de la compra ascendía a millones de euros. Mi corazón latió con fuerza al instante. Mis manos temblaban al sostener el delgado trozo de papel. ¿Por qué mi esposo compraba tantos artículos para bebé? ¿Para quién? Mi mente voló de inmediato al orfanato al que solíamos hacer donaciones. Pero normalmente era su asistente personal quien se encargaba de todas esas compras benéficas, ¿no? Mi esposo. Además, estos artículos fueron comprados a las 10 de la noche, una hora, en la que él decía que estaba en una reunión de emergencia con la junta directiva. Esa misma noche, mi sospecha se convirtió en un impulso imprudente, que ya no pude contener. Mi esposo llegó a casa tarde, visiblemente exhausto, y se durmió profundamente después de ducharse. Sus ronquidos eran suaves, pero regulares, indicando que ya estaba profundamente dormido. Sabía que se sentiría muy seguro al pensar que yo ya había tomado mi dosis alta de tranquilizantes, como siempre me obligaba a hacer cada noche. No sabía que, durante los últimos días, había estado tirando esas malditas pastillas por el inodoro y descargando la cadena para que mi mente pudiera volver a estar lúcida. Con pasos tan suaves como el soplo del viento, descorrí nuestra pesada manta. Me levanté de la cama, asegurándome de que ningún resorte del colchón hiciera ruido, y luego me escabullí fuera de la habitación principal. Mi objetivo esa noche era solo uno: su despacho privado, ubicado al final del ala izquierda de la casa. El ambiente de la casa era muy tranquilo y oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de los grandes ventanales de la sala de estar. El aire nocturno se sentía más frío de lo habitual, calando hasta los huesos, pero mi curiosidad era mucho más fuerte que el miedo. Giré la manija de la puerta de su despacho con mucho cuidado. No estaba cerrada con llave. Mi esposo tenía un ego muy grande. Se sentía dueño de toda la casa, por lo que no sentía la necesidad de cerrar la puerta de su habitación a una esposa a la que consideraba casi loca. Una vez dentro, encendí inmediatamente la pequeña lámpara de mesa tenue para que su luz no fuera visible desde el exterior. La habitación estaba llena del aroma masculino de su perfume característico, mezclado con el olor a papel y cuero de su gran sillón. Mis ojos se fijaron de inmediato en el cajón de su escritorio de caoba maciza. Intenté tirar de las manijas una por una. El primer cajón se abrió, solo contenía una pila de carpetas vacías y material de escritura. El segundo cajón contenía varios cuadernos de reuniones, pero el cajón de abajo estaba bien cerrado. Contuve la respiración. Mi intuición me decía que lo que sea que estuviera escondiendo debía estar en ese cajón de abajo. Comencé a buscar la llave en cada rincón de la habitación. Detrás del marco de nuestra foto que estaba en el escritorio, dentro del portalápices, e incluso debajo de la pila de libros gruesos. No había nada. Entonces mis ojos se fijaron en una caja fuerte digital de tamaño mediano, perfectamente empotrada en la estantería de un rincón de la habitación. La caja fuerte era negra, con una pantalla numérica que parpadeaba lentamente. Me acerqué, mirándola con mi cerebro funcionando rápidamente. ¿Cuál era la contraseña? Intenté recordar todo sobre mi esposo. Nuestras fechas de nacimiento, nuestra fecha de boda. Introduje los números con los dedos temblorosos. Error, la pantalla parpadeó en rojo. Intenté la fecha de nacimiento de mi difunto padre o la fecha de fundación de la empresa que ahora él controlaba. Error. Se escuchó un suave pitido, advirtiéndome que solo tenía una oportunidad más antes de que la alarma de seguridad sonara y despertara a toda la casa. El sudor frío comenzó a gotear por mis sienes. Cerré los ojos, intentando sumergirme en la mente de ese hombre narcisista. Mi esposo era un megalómano. Se adoraba a sí mismo. Más que cualquier otra cosa en el mundo, le encantaba el poder, la riqueza y los elogios. Para él, el número más importante no era uno relacionado conmigo, sino con él mismo. De repente, un recuerdo cruzó por mi mente. La fecha en que ganó por primera vez una gran licitación y apareció en la portada de una revista de negocios, un logro del que no dejaba de presumir ante cualquiera que conocía. Esa fecha fue la cumbre de su gloria. El día en que su ego quedó plenamente satisfecho. Con las manos aún ligeramente temblorosas, presioné los 6 dígitos en la pantalla de la caja fuerte. Se escuchó un suave clic, seguido de la luz indicadora que se puso verde. La puerta de acero de la caja fuerte se abrió lentamente. Exhalé un largo suspiro de alivio. Luego me arrodillé y saqué el contenido. Había varias pilas de documentos allí. Tomé la primera pila. Mis ojos se abrieron de inmediato al leer el membrete.
Eran documentos de un acuerdo de deuda con un sello rojo brillante de una institución de préstamos no oficial, o más precisamente, un usurero de alto nivel famoso por su crueldad en esta ciudad. Leí la serie de números impresos allí. 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. La deuda total de mi esposo ascendía a decenas de miles de millones de euros. Casi grité ahogada. ¿Para qué tanto dinero? Abrí la página siguiente y encontré los detalles de la entrada de fondos. Mis ojos se fijaron en un nombre que conocía muy bien como receptor de transferencias regulares de una cantidad fantástica, Victoria, su prima lejana. El dinero fluía a la cuenta de Victoria, y por el extracto bancario adjunto era evidente que el dinero se usaba para transacciones en varios sitios de juegos de casino en línea internacionales, compra de artículos de lujo de marca y vacaciones en el extranjero sin mi conocimiento. Así que todo este tiempo mi esposo estaba arriesgando el nombre de mi empresa para pedir dinero prestado a usureros solo para satisfacer el estilo de vida hedonista y el hábito de juego de su amante. Mi mano alcanzó la segunda carpeta, que estaba en el fondo de la caja fuerte. Al abrirla, sentí que mi mundo dejaba de girar. Era la escritura de la empresa de mi familia. El mismo documento que mi esposo me había entregado cuando estaba medio inconsciente en la cama del hospital hace 2 años. Sin embargo, esta vez pude leerlo con la mente clara. No había ninguna palabra temporal allí. El documento era una escritura de renuncia total a la propiedad, una donación absoluta de todas las acciones mayoritarias de mi empresa a nombre de mi esposo sin ninguna compensación para mí. Y lo más sorprendente, la firma en el sello, aunque parecía muy similar a mi firma, era claramente un resultado de falsificación profesional. La forma de las letras era diferente a mi costumbre. Había falsificado mi firma ante un notario pagado que seguramente había sobornado. Me desplomé en la alfombra de pelo grueso de la habitación. Mi pecho se oprimió. Me invadió una náusea abrumadora al ver cuán sucio y astuto era el hombre que dormía en la habitación de al lado. No era solo un mentiroso, era un criminal. Sin embargo, en medio de la destrucción y el dolor desgarrador, una aguda conciencia surgió en mi mente. Miré de nuevo la pila de documentos de la deuda usuraria. Mi esposo podría parecer fuerte y poderoso allí afuera. Podría actuar como un rey en esta casa, pero en realidad estaba de pie sobre una bomba de tiempo. Mi esposo tenía una debilidad fatal, una fobia extremadamente extrema a la pobreza y a la vergüenza pública. Recordé un incidente de hace unos meses, cuando asistimos a una fiesta de colegas de negocios. Se enfureció sin control con un camarero que accidentalmente derramó un poco de agua sobre su traje, solo porque sintió que su dignidad había sido pisoteada frente a otros multimillonarios. Le aterraba parecer pobre, parecer un fracaso y parecer sin poder. Había construido una imagen perfecta de ejecutivo exitoso, pero en realidad estaba ahogado en deudas usurarias de miles de millones de euros, con intereses que seguían aumentando cada mes. Esta era mi arma. Estos documentos, el secreto de su sucia deuda y la amenaza de esos crueles usureros eran el cuchillo más afilado que desgarraría su máscara de arrogancia. Me había arrebatado todo y me aseguraría de que sintiera un miedo mucho mayor que el simple dolor. Volví a ordenar los documentos, tomé fotos de cada página meticulosamente usando mi viejo móvil que había guardado en secreto y luego los devolví todos a la caja fuerte en la misma posición exacta. Esa noche, cuando volví a acostarme junto a él en la cama principal, ya no me sentía como una esposa traicionada. Era la jueza y verduga que estaba preparando la fecha de su ejecución. El arma ya estaba en mis manos. Solo era cuestión de esperar el momento adecuado para apretar el gatillo. Volviendo al presente. En el pasillo trasero de la casa, justo delante de la puerta de la habitación que acababa de destrozar, el tiempo se detuvo. Mi mirada se clavó en el niño en los brazos de Victoria. Mi propio hijo, mi sangre, que durante 2 años había sido dado por muerto. Fernando, mi esposo, me miró con una expresión que mezclaba pánico abrumador y rabia. Mi suegra estaba petrificada detrás de él. Su rostro, que antes rebosaba arrogancia, ahora estaba pálido por el shock de ver lo que su querido hijo había estado ocultando. En una fracción de segundo, mi instinto de supervivencia tomó el control. Sabía que si los enfrentaba físicamente en ese mismo instante, perdería. Fernando era físicamente más fuerte que yo, y yo estaba en su territorio, rodeada por la falsa narrativa de que era una mujer peligrosa con un trastorno mental. Si le quitaba a mi hijo en ese momento, él podría llamar fácilmente a su psiquiatra pagado y obligarme a ingresar en un hospital psiquiátrico con la excusa de que estaba alucinando y actuando agresivamente. ¿No debía precipitarme? La verdadera victoria requiere un cálculo muy frío. Así que interpreté mi mejor papel. Dejé que mis ojos se abrieran de par en par. Mi respiración era jadeante, como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera agotado. Señalé al niño con un dedo tembloroso.
Luego miré a mi esposo con una mirada vacía. Bebé, ese bebé, murmuré con voz entrecortada, apretándome el cabello con ambas manos. Dejé que mi cuerpo sufriera un espasmo antes de finalmente gritar histérica. Como si mi cordura se hubiera roto por completo. Mi bebé murió. Mi bebé murió en el hospital. Ese no es mi bebé. Fantasma. Estáis criando un fantasma. Me desplomé en el frío suelo de mármol, rodando. Me tapé los oídos con fuerza y balbuceé sin sentido. Lloré aullando, representando la imagen perfecta de una madre deprimida, cuya cordura se había desmoronado por severas alucinaciones visuales. «¡Rápido! ¡Llévala a la habitación!», gritó mi esposo. Su voz estaba llena de un alivio enfermizo al verme perder la razón. Parecía haber concluido de inmediato que el efecto de los tranquilizantes que había estado tomando durante todo este tiempo había dañado mi memoria permanentemente. «Madre, por favor, sujete sus piernas. Victoria, cierra la puerta. No dejes que el niño mire hacia aquí». Con rudeza, mi esposo y mi suegra arrastraron mi cuerpo, que intencionalmente había relajado, lejos del pabellón trasero. Me llevaron a través del salón, subieron las escaleras con dificultad y arrojaron mi cuerpo sobre la cama en nuestra habitación principal. Seguí balbuceando, llamando a los médicos y pidiendo que los fantasmas fueran expulsados de mi cabeza. Mi esposo se secó el sudor de la frente y luego se acercó a mí. Me sujetó por los hombros con un agarre tan fuerte que sentí que mis huesos se trituraban. «Tranquila. Solo estás alucinando porque olvidaste tomar tu medicamento», susurró mi esposo con un tono de voz que se esforzó por sonar lo más suave posible. Aunque sus ojos irradiaban un pánico y una aversión reales. «No hay ningún niño pequeño allí atrás. Es solo un almacén vacío. ¿Entendido? Ahora duerme aquí. No salgas hasta que yo abra la puerta. Todo esto es por tu propio bien». Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Se escuchó un portazo fuerte, seguido del sonido de la llave girando 2 veces desde fuera. ¡Clic! ¡Clic! Me habían encerrado, atrapada en mi propia habitación. Tan pronto como sus pasos se alejaron y el sonido de sus pasos descendiendo las escaleras, ya no se escuchó. Mi llanto se detuvo al instante. Las lágrimas de cocodrilo que antes habían corrido por mis mejillas, las sequé bruscamente con el dorso de la mano. Mis gritos histéricos desaparecieron sin dejar rastro, reemplazados por un silencio inquietante. Me levanté de la cama, me arreglé la ropa desordenada y me puse de pie frente al espejo del tocador. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer con el pelo desordenado y los ojos hinchados, pero su mirada era tan afilada como un puñal listo para atravesar un corazón. El papel de víctima pasiva había terminado oficialmente. La época de lamentarse y pedir clemencia había terminado. A partir de este momento, yo era la arquitecta de su destrucción. Me acerqué al gran armario de la esquina de la habitación. Detrás de una pila de mantas gruesas, en el estante superior, saqué un pequeño teléfono inteligente que había comprado en secreto con la ayuda de la empleada doméstica hacía 1 año, mucho antes de que mi esposo la despidiera. Este teléfono secreto nunca se conectó a la red de internet de la casa y usaba un número de prepago que nadie conocía. Mi primer objetivo era salvar la empresa y todos mis bienes para que mi esposo no pudiera usar mi dinero para luchar contra mí en los tribunales. Marquen una serie de números que ya me sabía de memoria. La llamada se conectó en el tercer tono. «Hola, Francisco al habla», se escuchó la voz de un hombre de mediana edad desde el otro lado. Francisco era el abogado de nuestra familia, la persona de confianza de mi difunto padre que se encargaba de todos nuestros asuntos legales desde que yo era adolescente. «Tío Francisco, soy yo», susurré rápidamente mientras paseaba cerca de la ventana para que la señal fuera estable. «Dios mío, señorita, ¿dónde ha estado?» He intentado contactar con su número principal durante meses, pero su esposo siempre decía que estaba siendo tratada intensamente fuera de la ciudad y que no debía ser molestada. La voz de Francisco sonó sorprendida y aliviada al mismo tiempo. «Escúcheme bien, tío». «No tenemos mucho tiempo», lo interrumpí con firmeza. Mi voz era tan fría como el hielo. «Mi esposo nos ha mentido a todos. Los documentos de transferencia de acciones que entregó al notario son falsos. Falsificó mi firma usando un sello y manipuló mi firma digital. Peor aún, el bebé que dijo que había muerto. Mi hijo sigue vivo. Lo tiene secuestrado en la parte trasera de esta casa con su amante». Un largo silencio se produjo al otro lado del teléfono. Pude escuchar el fuerte y ahogado suspiro de Francisco. «Ese canalla», juró Francisco con voz baja que contenía una ira inmensa. Siempre sentí que algo no encajaba con sus informes financieros, pero me bloqueó el acceso con la excusa de la reestructuración de la junta directiva. «¿Qué debo hacer, señorita? Solo ordene. Lo destruiré legalmente ahora mismo».
Necesito que congeles todos los activos de la empresa. Mis instrucciones eran claras y estructuradas. Mi cerebro funcionaba muy rápido colocando las piezas en un tablero de ajedrez invisible. Bloquea todo acceso a la cuenta principal de la empresa y a mis cuentas personales que él tenga. Reúne todas las copias de los documentos falsificados. Prepara una carta de despido deshonroso para él de su puesto de director. Pero no envíes esa carta ahora. Reténlo todo. Quiero lanzar esta bomba justo cuando se sienta más poderoso. Según sus órdenes, señorita, me moveré de inmediato con el equipo de auditoría independiente esta misma noche. ¿Y qué hay del secuestro de su hijo? ¿Llamamos a la policía ahora?, preguntó Francisco. No. Si llamamos a la policía ahora, él puede tergiversar los hechos y decir que el niño es una adopción ilegal o el hijo de un pariente, y luego acusarme de loca. Necesito pruebas físicas irrefutables. Contacta con tus conocidos en el laboratorio forense. Necesitamos una prueba de ADN de emergencia. Después de colgar con Francisco, marqué otro número de inmediato. Esta vez la llamada fue a Luisa, mi mejor amiga desde la universidad, que trabajaba como periodista de investigación. Luisa era la única persona ahí fuera que sabía lo obsesionado que estaba mi esposo con su imagen pública. Hola, la voz de Luisa sonaba adormilada. Luisa, soy yo. Por favor, no preguntes mucho. Solo escucha, dije rápidamente. Dios mío, ¿dónde demonios estabas? Estúpida. Casi llamo a la policía porque tu esposo dijo que te habían trasladado a un sanatorio, gritó Luisa desde el otro lado. Te lo explicaré todo más tarde. Ahora necesito tu ayuda, dije. Mi tono de voz hizo que Luisa se callara de inmediato y se diera cuenta de la gravedad de mi situación. ¿Tienes contactos con agencias de detectives privados o equipos forenses que puedan ser contratados en secreto? Los necesito para que entre en mi casa mañana por la tarde cuando mi esposo esté en el trabajo. Deben tomar muestras de cabello del bebé en el pabellón trasero y de mi esposo en el baño para una prueba de ADN secreta. ¿Prueba de ADN? Espera, no me digas que el bebé muerto. Luisa no pudo terminar su frase. Su instinto de periodista captó rápidamente el quid del asunto. Sí, mi hijo sigue vivo, respondí. Mi voz tembló un poco, conteniendo la explosión de emoción antes de volver a endurecerse. Y Luisa, necesito que difundas la dirección de la casa del pabellón trasero en un foro de apuestas online clandestino. Mi esposo tiene deudas de miles de millones con usureros a nombre de su amante. Quiero que esos cobradores de deudas vengan a esta casa y los aterroricen cada noche. Haz que sus vidas sean un infierno. Dios mío, parece que quieres jugar sucio. Luisa rió suavemente. Una risa que sonaba muy peligrosa. No te preocupes, mañana prepararé el mejor equipo forense. Y en cuanto a los usureros, considera que la dirección de tu casa estará en todas las redes de prestamistas de la ciudad mañana por la mañana. ¿Cuál es tu siguiente plan? Reuniré todas las armas que tengo, y cuando llegue el momento, me aseguraré de que me supliquen la muerte. Terminé la llamada, escondí el móvil de nuevo en su lugar y luego me senté en el borde de la cama. Me abracé a mí misma, mirando la puerta cerrada con una sonrisa fina y mortal. La cacería acababa de comenzar. Habían despertado un monstruo dentro de mí, y este monstruo estaba muy hambriento de justicia. Espera tu destrucción, querido esposo. El infierno que construiste para mí pronto se convertirá en tu propia tumba. 2 días habían pasado desde el incidente de la puerta. Durante las últimas 48 horas, había interpretado el papel de una esposa loca que había perdido la razón a la perfección. Me encerré en la habitación principal, negándome a comer de la bandeja que me pasaban por la rendija de la puerta. Y de vez en cuando gritaba histérica, llamando a mi bebé como si estuviera alucinando viendo fantasmas. Desde el otro lado de la puerta cerrada, podía escuchar los pasos de mi esposo, que deambulaba con satisfacción. Hablaba con mi suegra en el pasillo. Su voz estaba llena de un tono despectivo y asqueroso. Le aseguraba a la anciana que mi cordura había terminado por completo y que pronto arreglaría los papeles para el hospital psiquiátrico para que me pudieran sacar permanentemente de esta casa. Se rieron. Una risa avariciosa que resonó en la casa que yo había comprado con el dinero de mi propio sudor. Creyeron que habían ganado. Creyeron que yo era una presa muerta. Pero en esta habitación oscura, detrás de la gruesa manta donde me escondía, mis ojos brillaban intensamente, mirando la pantalla del móvil secreto que brillaba en mi mano. Una sonrisa fría y mortal se dibujó en mis labios. Esta noche, la primera fase del contraataque comenzaría. No usaría la violencia física. Destruiría la cordura de mi esposo poco a poco, destrozaría su sensación de seguridad y dejaría que su mayor fobia lo devorara vivo. Exactamente a las 2 de la madrugada, cuando todos los ocupantes de la casa dormían profundamente en sus sucios sueños, abrí la aplicación de control de casa inteligente instalada en mi móvil.
Cuando se construyó esta casa, fui yo quien diseñó todo su sistema de seguridad. Instalé altavoces ocultos en cada rincón de la habitación, incluyendo la habitación principal, la sala de estar y el pabellón trasero. Mi esposo nunca supo de esta característica porque era demasiado perezoso para aprender tecnología y consideraba esas cosas triviales. Con los dedos moviéndose ágilmente, conecté mi móvil al sistema de audio central. Abrí un archivo de grabación de voz que había guardado celosamente durante 2 años. Era una grabación de mi propia voz cantando una canción de cuna, intercalada con el desgarrador llanto de un bebé. Una grabación que obtuve de mi amiga periodista. Presioné el botón de reproducción, ajusté el volumen al máximo y dirigí la salida de sonido directamente a la habitación de mi esposo, la habitación de mi suegra y el pabellón trasero donde su amante dormía con mi hijo. Al instante, el silencio de la noche se hizo añicos. Duérmete, mi niño, duérmete ya. Si no te duermes, vendrá el coco y te comerá. La suave canción que resonaba desde el techo sonaba muy espeluznante, ondulando como susurros de espíritus curiosos. Luego, el llanto de un bebé que resonaba muy fuerte, rebotando en las paredes de esta gran casa. «Mamá, mamá, ayúdame, mamá». Solo tardaron 5 segundos antes de que escuchara un grito de pánico desde la habitación al otro lado del pasillo. Mi esposo se despertó con la respiración agitada. Escuché el sonido de algo cayendo al suelo, seguido por el sonido de sus pesados y apresurados pasos. «¿Qué es ese ruido?» «¡Eh! ¿Quién ha encendido la radio?», gritó mi esposo con voz muy temblorosa. Desde la habitación de abajo, mi suegra gritó de miedo. «¡Dios mío! ¡Alá es grande! ¡Demonios! Hay un fantasma de bebé en esta casa! ¡Ayuda!». La anciana salió corriendo de su habitación, golpeando con una escoba de rama en todas direcciones. Llorando a mares pensando que el espíritu de su nieto, que se decía que había muerto, venía a buscar venganza en el pabellón trasero. La situación no era menos caótica. La amante de mi esposo gritó histérica, golpeando la puerta de comunicación mientras llamaba a mi esposo. «¡Abre la puerta! ¡Abre! Hay un llanto en la pared. Tengo miedo». Mi esposo corrió de un lado a otro como si estuviera poseído. Intentó apagar el interruptor de la luz principal, presionó el botón del televisor, incluso desconectó los cables de las tomas de corriente. Pero el llanto y la canción no se detuvieron, porque el sistema de audio estaba incrustado en la pared y usaba energía de respaldo. Me senté en mi cama, con los brazos cruzados en la oscuridad, y reí sin sonido. La sensación de satisfacción que fluía por mis venas era muy embriagadora. Los dejé torturarse durante 15 minutos completos antes de finalmente apagar el audio con un solo toque de dedo. El resto de esa noche estuvo lleno de una fuerte discusión entre mi esposo, mi suegra y su amante, culpándose mutuamente por el terror sobrenatural. A la mañana siguiente lancé el segundo ataque. La noche anterior fue un ataque a su mentalidad. Hoy es un ataque a su arrogancia. Mi abogado había actuado rápidamente, congelando todos los activos y tarjetas de crédito a mi nombre o vinculados a la cuenta principal de mi empresa. Conozco perfectamente el horario diario del amante de mi esposo. Todos los miércoles por la tarde, esa mujer parásita siempre iba a centros comerciales de lujo para derrochar el dinero de mi esposo, socializar con su grupo de amigas falsas y presumir de artículos de marca. Exactamente a la 1 de la tarde, un gran revuelo estalló en la planta baja. Apoyé el oído en la puerta cerrada. Se escuchó el portazo de la puerta principal con mucha fuerza, seguido por el sonido de tacones altos golpeando el suelo de mármol con rabia. «Sal de ahí. Sal ahora mismo», gritó la amante de mi esposo, llamándolo a gritos. Mi esposo, que estaba bebiendo café en el salón, sonó confundido. «¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas como una loca? ¿Llegas a casa sin compras? Y encima estás enfadada. ¡Tú eres el loco!». «Deliberadamente quieres avergonzarme delante de todas mis amigas, ¿verdad?», gritó la mujer, sollozando de la emoción que la desbordaba. Estaba en la boutique de diseñadores. Había elegido 2 bolsos de piel de cocodrilo de edición limitada delante de todas mis amigas. Pero cuando les di tu tarjeta negra, la cajera se negó. La tarjeta fue rechazada, bloqueada. La maldita cajera me miró con desprecio y dijo que el saldo estaba congelado. Mis amigas se rieron de mí. Mi dignidad se hizo añicos. Dijiste que eras un director rico, pero tu tarjeta está muerta para pagar un bolso. ¿Qué quieres decir con bloqueada? La voz de mi esposo se elevó, presa del pánico. Su fobia a la pobreza y a la vergüenza se había activado con fuerza. Eso es imposible. El saldo de esa tarjeta no tiene límite. Dámela. Voy a llamar al banco ahora mismo. Escuché la conversación telefónica de mi esposo con el banco desde el otro lado de la puerta. Su tono de voz, que al principio era arrogante y autoritario, cambió gradualmente a tembloroso y lleno de miedo. ¿Qué quiere decir con que mi cuenta está congelada por orden del propietario legítimo? Soy su esposo. Soy el director general. Hola, hola, maldita sea.
Mi esposo estrelló su teléfono contra el suelo hasta que la pantalla se agrietó. ¿Qué está pasando realmente?, exigió su amante. Su voz estaba llena de sospecha. No lo sé. El banco dijo que se cambiaron todos los accesos de seguridad desde la central. Mi esposo sonó muy frustrado. Su respiración era pesada. No se puede usar ni una sola tarjeta. El efectivo de mi caja fuerte también lo usé para pagar los intereses del préstamo el mes pasado. Al escuchar la palabra préstamo, mi tercer ataque del día llegó justo a tiempo. Mi amiga había cumplido su misión de forma brillante. Justo cuando el sol se ponía y el cielo se oscurecía, una furgoneta negra y una docena de motocicletas ruidosas se detuvieron justo delante de la puerta principal de nuestra lujosa casa. Desde la ventana de mi habitación en la segunda planta, abrí un poco la cortina y miré hacia abajo. Alrededor de 20 hombres corpulentos, tatuados y con barras de hierro bajaron de sus vehículos. Eran los cobradores de deudas de un sindicato de usureros clandestinos que durante todo este tiempo habían prestado a mi esposo miles de millones de euros para financiar el estilo de vida de su amante. La dirección de esta casa, que mi esposo había ocultado celosamente durante tanto tiempo, finalmente se reveló. Brac, brac, brac. El sonido de las barras de hierro golpeando la verja de hierro de la casa resonó hasta el final de la calle. Los vecinos, curiosos, comenzaron a salir de sus casas, de pie en sus jardines y observando este vergonzoso espectáculo con miradas de juicio. ¡Eh! ¡Director de pacotilla! ¡Sal de ahí!, gritó uno de los hombres más grandes con voz ronca y estruendosa. ¿Dónde está el dinero de nuestro jefe? ¡Paga tu deuda, bastardo! Decenas de miles de millones te has llevado para apostar con tu amante. Ahora te escondes en esta lujosa casa. En la planta baja, el ambiente se convirtió en un infierno. Mi esposo gritó en pánico, ordenando al guardia de seguridad de la casa que cerrara la doble reja. Pero los matones siguieron golpeando y lanzando piedras contra las ventanas del primer piso. ¡Guerra! El sonido de cristales rotos, seguido por el grito de miedo de mi suegra, se escuchó muy claramente. ¿Qué deuda es esta? ¿Quiénes son esas personas groseras de afuera? Mi suegra lloró histérica, agarrando el brazo de mi esposo. Dijiste que eras exitoso. Dijiste que eras rico. ¿Por qué hay matones cobrando deudas en nuestra casa? Cállate, madre. No preguntes tanto, espetó mi esposo con dureza. Su respeto por su madre se evaporó al instante, reemplazado por un pánico abrumador. Su fobia a la vergüenza estalló. Él más temía parecer pobre y un fracasado a los ojos del público. Ahora, todos los vecinos de la urbanización de lujo que él siempre había presumido estaban de pie observando su ruina. Su reputación se hizo añicos en una sola noche. Tienes una deuda de miles de millones con usureros clandestinos, gritó su amante desde el pabellón. Me dijiste que ese dinero era puramente de las ganancias de tu empresa. Si se atreven a quitarme mis cosas, te mataré. Me apoyé en el alféizar de la ventana, contemplando la caótica escena de abajo con el corazón muy frío. No había ni un ápice de lástima en mi pecho. Estaban cosechando la tormenta que ellos mismos habían sembrado. Este ataque psicológico había logrado derribar su cordura y su sensación de seguridad. Mi esposo ahora estaba acorralado como un ratón asustado. Y mañana por la mañana, cuando no tuviera más salida, le daría el golpe mortal que lo terminaría todo. La mañana se abrió con un aire muy pesado y sofocante dentro de esta casa. Los restos del caos de anoche aún eran claramente visibles. Los cristales rotos del salón no habían sido limpiados, y el olor a miedo rancio parecía adherirse a cada pared. Los cobradores de deudas solo se fueron al amanecer después de amenazar con quemar el pabellón trasero si no les pagaban el dinero en un plazo de 48 horas. Yo seguía sentada tranquilamente en el borde de la cama, peinándome lentamente. Ya me había duchado, me había puesto un elegante vestido de casa y mi rostro ya no irradiaba desesperación. Mis ojos eran claros y afilados. Se escuchó el giro de la llave desde afuera. La puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Mi esposo entró con pasos arrastrados. Su aspecto era deplorable, y lejos de ser elegante, sus ojeras eran negras. Su cabello, que solía estar perfectamente peinado con gomina cara, ahora estaba desordenado y su camisa arrugada. Parecía un muerto viviente andando. Sus manos temblaban mientras colocaba una bandeja con el desayuno y una taza de té que, estoy segura, había sido mezclada con una dosis alta de tranquilizantes en la mesita de noche. En su otra mano sostenía una carpeta de cuero marrón. «Buenos días, cariño», dijo mi esposo. Su voz se esforzaba por sonar suave y cariñosa, pero su sonrisa era forzada y sus ojos no podían ocultar una profunda desesperación. Estaba acorralado. Necesitaba dinero en efectivo de inmediato y yo era su única salida.
No respondí. Solo lo miré fijamente, dejando que el silencio lo intimidara. Se aclaró la garganta, tratando de dominar la situación. Tiró de una silla y se sentó frente a mí. Hoy te ves mejor. Supongo que tus alucinaciones y ataques de pánico han disminuido. Cariño, he estado pensando mucho toda la noche. Tu condición en esta casa no mejorará. El aire aquí no es bueno para ti. He encontrado una instalación de tratamiento mental premium en el extranjero. Allí podrás estar tranquila, lejos de las molestias y tratada por los mejores médicos. Deslizó la carpeta marrón hacia mí. Luego sacó un bolígrafo dorado del bolsillo de su camisa. Solo tienes que firmar este documento. Es una carta de consentimiento para que yo pueda encargarme de toda tu administración allí. Y como los gastos son muy altos, también he incluido una cláusula de venta de esta casa y la retirada de fondos de emergencia de tu cuenta para cubrir tus gastos médicos. Todo esto es por tu propio bien. Confías en mí, ¿verdad? Me incliné para mirar la hilera de papeles que me ofrecía. No era un poder notarial, era una escritura de compraventa de la casa falsificada y un poder para retirar el gesto de mi depósito bancario. Tenía la intención de vender esta casa heredada de mi padre para pagar su deuda de juego con los usureros y arrojarme a un hospital psiquiátrico en algún lugar remoto para que su secreto estuviera a salvo para siempre. Astuto. Un verdadero demonio con forma humana. Lentamente levanté el rostro. Una leve sonrisa, fría como el hielo, se dibujó en mis labios. Realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad? Mi voz salió con un tono muy claro, tranquilo y agudo. Ya no había rastro de llanto, ni de delirio. Mi esposo se quedó atónito, parpadeó varias veces, sorprendido por el drástico cambio en mi tono de voz. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, cariño? No empieces a alucinar de nuevo. Vamos, firma esto. En lugar de tomar su bolígrafo, tomé los documentos falsos. Con movimientos lentos y deliberados, rasgué los gruesos papeles por la mitad. Luego los rasgué una y otra vez hasta convertirlos en pequeños trozos. Arrojé los pedazos de papel justo en su cara. Los trozos cayeron como nieve sucia en su regazo. ¿Crees que estoy loca? Sí sé, inclinándome hacia él. Mi mirada se clavó en sus ojos, ahora aterrorizados. ¿Crees que esos malditos tranquilizantes que mezclaste en mi bebida durante 2 años lograron matar mi cerebro? Estás muy equivocado. Tú ya estás consciente. Pero ayer gritabas. Claro que grité ayer. Lo interrumpí bruscamente. Me levanté de la cama, erguida frente a él, que seguía sentado, petrificado en la silla. Tuve que fingir que había perdido la cabeza para que te sintieras seguro dejándome sola en esta habitación, para que no sospecharas que estaba preparando la soga para tu cuello. Caminé hacia el armario, hurgué en la parte inferior de una pila de ropa vieja y saqué un sobre grueso y blanco que mi abogado me había enviado al amanecer a través de la ventana usando una escalera plegable. Volví hacia mi esposo y arrojé el sobre la mesa frente a él con un fuerte golpe que lo hizo sobresaltarse. «Brack, ábrelo», ordené. Mi voz resonó en la habitación silenciosa con una autoridad innegable. La voz de una única propietaria, no de una esposa que vivía a costa de otros. Las manos de mi esposo temblaron violentamente al abrir el sello del sobre. Sacó varios papeles de dentro. «Esa es mi primera arma que te destruirá», dije fríamente, señalando la primera hoja que sostenía. Mi esposo escudriñó la escritura en el papel y su rostro se puso blanco como el papel al instante. Era el resultado de una prueba de ADN de un laboratorio forense privado con un sello rojo oficial que decía 99% de coincidencia. Dije que el cabello de tu bebé, el que tienes secuestrado en el pabellón trasero, y el cabello de mi cepillo, es mi hijo. El hijo que declaraste muerto, que complementaste con un certificado de defunción falso con el sello de tu hospital pagado. Me robaste mi propia sangre, lo separaste de su madre biológica y se lo diste a tu amante jugadora. Esto no es cierto. ¿De dónde sacaste esto? Es falso. Mi esposo tiró el papel, su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba rápidamente. Intentó negarlo, pero el miedo en sus ojos contaba la verdad absoluta. Reí con sarcasmo. Adelante, niégalo ante el juez. Mi amiga hizo que un equipo forense se infiltrara en esta casa ayer por la tarde, mientras tú estabas ocupado suplicando al banco que bloqueaba tu tarjeta. No le di oportunidad de respirar. Saqué el segundo papel de la pila Y, se lo acerqué a la cara. Esta es mi segunda arma. Leí con atención. Eran los resultados de una auditoría financiera independiente de mi empresa, junto con una copia de los documentos de deuda con usureros que había fotografiado desde su caja fuerte. La empresa nunca estuvo en bancarrota hace 2 años.
Tú eres quien la llevó a la bancarrota ahora. Sí sé, Elena Deira. Falsificaste mi firma en la escritura de donación de acciones. Manipulaste los informes financieros y usaste el nombre de mi empresa para pedir prestados miles de millones a prestamistas para financiar el lujoso estilo de vida de tu amante. El dinero que debería haber sido para mi hijo lo quemaste en la mesa de juego del casino. ¿Puedo explicarlo? La voz de mi esposo chirrió. La arrogancia y la soberbia que durante años había usado como máscara ahora se hicieron añicos. El hombre narcisista, que siempre se había adorado a sí mismo, ahora se encogió hasta convertirse en la criatura más patética que jamás había visto. Se arrodilló en el suelo de mármol, intentando alcanzar el dobladillo de mi vestido, pero yo retrocedí con asco. ¿No hay nada que explicar?, lo interrumpí. Arrojé el último papel, el papel con el membrete oficial de mi empresa directamente sobre su pecho. Y ese es tu primer castigo. Mi esposo recogió el papel con manos temblorosas. Leyó su contenido y al instante se echó a llorar. Era una carta de decisión de una reunión de accionistas de emergencia dirigida por mi abogado. Despido deshonroso, dije satisfecha, disfrutando cada segundo de su destrucción. A partir de este momento, ya no eres el director general. No tienes puesto, no tienes empresa, no tienes acceso a ni un céntimo de mi dinero. Tu tarjeta de crédito está muerta. El saldo de tu banco está congelado. Y la gente que golpeó tu valle anoche volverá esta noche para cobrarte los miles de millones que nunca podrás pagar en toda tu vida. Por favor, cariño. Mi esposo lloró a gritos, arrastrándose y abrazando mis piernas. Lo siento, fui descuidado. Me cegó la codicia. No me hagas esto. Esos usureros me matarán. Por favor, paga mi deuda. Eres muy rica. Puedes salvarme por el bien de nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Le di una patada para que rodara hacia atrás. La ira que había reprimido durante tanto tiempo estalló como un volcán. Destruiste nuestro matrimonio cuando falsificaste la muerte de nuestro hijo. Para mí, moriste ese día. De repente, la puerta de la habitación se abrió de par en par. Mi suegra entró con cara de confusión, sosteniendo una pequeña cesta de la compra. «Fernando, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras en el suelo?», gritó la anciana, corriendo hacia su hijo. Me miró con los ojos muy abiertos. «Esposa loca, ¿qué le haces a mi exitoso hijo? Me falta dinero para la compra. Rápido, dile a tu esposa parásita que saque dinero. ¡Cállate, vieja!», le espeté. Mi voz retumbó, silenciando sus parloteos. Miré a la anciana que me había humillado durante años con una mirada llena de odio. Tu exitoso hijo no es más que un ladrón con traje. No tiene nada. Esta casa es mía. Esa empresa es mía. El coche del que presumes con tus amigas, lo compré yo con mi dinero. Y tu hijo ahora tiene una deuda de miles de millones con los matones que anoche destrozaron los cristales de esta casa. Mi suegra se quedó inmóvil. La cesta de la compra se le cayó de las manos. Miró a su hijo, que ahora estaba acurrucado y llorando en el suelo, y luego me miró a mí. Lentamente se dio cuenta de que todo su falso orgullo durante este tiempo no era más que polvo arrastrado por el viento. Pasé junto a ellos dos, abriendo la puerta de mi habitación de par en par. El aire de libertad me acarició el rostro. Tu tiempo en esta casa ha terminado. Mañana llevaré esta pesadilla al siguiente nivel. Los miré con una sonrisa de vencedora. ¿Creéis que ya habéis visto lo peor? Creedme, el verdadero juicio acaba de empezar. Esa tarde el cielo parecía nublado, como si el universo se preparara para ser testigo de un espectáculo de justicia muy esperado. Aunque mi esposo había sido destrozado frente a mí esa mañana, mi suegra al parecer tenía un nivel de arrogancia y estupidez que ya no tenía salvación. Sin saber que su querido hijo acababa de perder toda la empresa y estaba siendo perseguido por asesinos a sueldo disfrazados de cobradores de deudas, la anciana persistió en llevar a cabo su malvado plan. Había distribuido invitaciones hacía 2 días. Desde la ventana de mi habitación en la segunda planta, vi coches de lujo empezar a aparcar a lo largo de la calle delante de mi casa. Mi suegra había invitado al presidente de la comunidad, a personalidades locales, a las damas de la sociedad de esta exclusiva urbanización y a todos los parientes de la familia de mi esposo. Incluso había contratado un costoso servicio de catering. Por supuesto, con el límite restante de la tarjeta de crédito que aún no sabía que yo había bloqueado, para servir una lujosa cena en el jardín trasero, se había levantado una gran carpa blanca. Sillas cubiertas de satén estaban dispuestas prolijamente frente a un pequeño escenario equipado con un proyector. Su propósito de celebrar este evento era perverso. Planeaba usar el pretexto de una oración comunitaria por la recuperación de su nuera, como un escenario para anunciar al mundo que yo había perdido la cordura de forma permanente. Quería construir una narrativa pública
de que yo era una esposa loca y peligrosa, para que mi esposo tuviera una razón muy legítima a los ojos de la sociedad y la ley para enviarme a un hospital psiquiátrico en el extranjero y luego vender esta casa. Quería limpiar el buen nombre de su familia antes de tirarme como basura. Estaba de pie frente al gran espejo de mi habitación. El camisón andrajoso que me había cubierto el cuerpo durante los últimos 2 años lo había tirado a la basura. Esta noche no aparecería como una víctima. Abrí mi viejo armario y saqué un elegante traje de chaqueta de mujer de corte recto, color azul marino. Me maquillé con cuidado, cubriendo mis ojeras, aplicando un lápiz labial rojo oscuro, que insinuaba valentía y poder. Me recogí el pelo en un moño. Cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer deprimida que lloraba por la falsa muerte de su bebé. Vi a una dueña legítima, a una directora general y a una madre lista para desgarrar el cuello de cualquiera que se atreviera a molestar a su hijo. Exactamente a las 7 de la tarde, el evento comenzó. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones de los invitados llegaron hasta mi habitación. Por la rendija de la puerta que dejé ligeramente abierta, escuché los pasos de mi amiga que entró a hurtadillas por la puerta lateral de la casa, llevando una bolsa de portátil negra. Me hizo un gesto con el pulgar, desde el final de las escaleras, indicando que ya había logrado hackear el sistema del proyector en el jardín trasero y que esperaba mi señal. Salí de la habitación. Bajé la escalera de mármol con pasos lentos y firmes, haciendo sonar mis tacones con un golpe seco. ¡Tac! El sonido de mis pasos rompió el silencio que siguió al falso discurso de mi suegra. Uno a uno, las cabezas de los invitados se giraron hacia la fuente del sonido. Sus murmullos se detuvieron al instante. Sus bocas se abrieron ligeramente. Esperaban ver a una mujer loca, con el pelo desordenado y ropa sucia, que debía ser arrastrada por enfermeras. En cambio, vieron a una mujer de negocios muy digna, vestida de lujo y mirándolos con una mirada muy aguda y cuerda. Mi suegra se quedó inmóvil en el escenario. El pañuelo se le cayó de la mano, su boca se abrió de par en par al verme. «¿Tú? ¿Por qué saliste de la habitación? ¡Entra! ¡Entra en tu habitación ahora mismo!», gritó presa del pánico. Se le olvidó apagar el micrófono, así que su voz aguda se escuchó por todo el jardín. La ignoré. Caminé abriéndome paso entre la multitud de invitados que automáticamente me abrieron el camino. Mi mirada se fijó en mi esposo, que ahora se hundía en su silla como si quisiera fundirse con el suelo. Su amante abrazó a mi hijo con más fuerza. Su rostro se puso pálido al verme. Subí los 3 escalones del pequeño escenario y me puse justo delante de mi suegra. Sin decir una palabra, le arrebaté el micrófono de sus manos temblorosas con un brusco tirón. «Buenas noches, señoras y señores». Mi voz sonó tranquila, clara y llena de autoridad. No había ninguna nota desafinada, ninguna histeria, solo una determinación absoluta. «Disculpen esta pequeña interrupción, suegra, a mí me gusta mucho dramatizar la situación. Ella dice que estoy loca. Ella dice que estoy alucinando. Esta noche, veamos quién está realmente loco y quién ha vivido todo este tiempo en una ilusión de mentiras muy sucias». Me volví hacia la esquina del jardín donde mi amiga estaba de pie detrás de la mesa de operaciones. Asentí con la cabeza una vez. Al instante, la gran pantalla del proyector detrás de mí, que antes mostraba una caligrafía de oración comunitaria, se volvió negra. Al segundo siguiente, un documento gigantesco apareció en ella. Era el resultado de una prueba de ADN con el logotipo de un renombrado laboratorio forense y un sello rojo muy claro. «Estimados señoras y señores, permítanme presentarles la primera verdad», dije, señalando la pantalla. «Hace 2 años mi esposo declaró que el bebé que di a luz había muerto. Enterró un ataúd vacío y me dio un certificado de función falso. ¿Por qué? Porque secuestró a mi propio hijo del hospital, lo trajo a esta casa, lo escondió en el pabellón trasero y dejó que su amante criara mi propia sangre. La atmósfera en el jardín explotó. Se escucharon gritos de sorpresa de las mujeres. Los hombres se levantaron de sus sillas con incredulidad. Las miradas de todos se dirigieron inmediatamente al amante de mi esposo, que ahora temblaba de miedo mientras abrazaba al niño. «Es mentira. Está calumniando a mi hijo. Está loca», gritó mi suegra, intentando arrebatarme el micrófono, pero la empujé con fuerza por el hombro hasta que cayó al suelo del escenario. «Calumnia», reí con frialdad. La pantalla del proyector cambió de imagen. Ahora aparecían fotos de capturas de pantalla de extractos bancarios, pruebas de transferencias a sitios de juegos de azar en línea y contratos de deuda con usureros. La segunda verdad, mi voz se hizo más fuerte, ahogando el murmullo de los invitados. Mi esposo, a quien todos ustedes conocían como un director exitoso, en realidad es un ladrón y un jugador. Falsificó mi firma para apoderarse de la empresa heredada de mi padre. ¿Y saben a dónde fue el dinero de la empresa?
Pidió prestados miles de millones de euros a usureros clandestinos para financiar el lujoso estilo de vida y el hábito de juego de su amante. Este hombre, al que ustedes llaman exitoso, es un criminal perseguido por matones. «Detén esto, por favor. Detente», gritó mi esposo de repente desde su asiento. Se dejó caer de rodillas sobre la hierba, llorando a gritos delante de cientos de pares de ojos que ahora lo miraban con asco y desprecio. Su mayor fobia se hizo realidad. Su orgullo fue despojado por completo en público, a quien siempre había adorado. La pantalla del proyector volvió a cambiar. Esta vez mostraba un video de una cámara de seguridad oculta que grababa a mi esposo y su amante planeando la venta ilegal de esta casa y el plan para enviarme a un hospital psiquiátrico. La evidencia era irrefutable. Sus voces grabadas resonaron claramente, derrumbando cualquier defensa que pudiera quedar. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas de la policía resonó con fuerza desde fuera de la puerta. Las luces rojas y azules de los rotativos barrieron las paredes de la casa. Unos segundos después, una docena de agentes de policía uniformados entraron en el jardín, dirigidos por mi abogado, que caminaba con un rostro muy decidido. «Buenas noches». «Somos de la policía», dijo un oficial de alto rango. Caminó directamente hacia mi esposo, que todavía estaba postrado en el césped. «Señor Fernando, queda usted arrestado por cargos de falsificación de documentos estatales, secuestro de un menor, malversación de activos de la empresa e intento de asesinato premeditado médicamente. ¿Tiene derecho a guardar silencio?» La policía esposó rápidamente a mi esposo por la espalda. El hombre ya no pudo resistirse, solo lloró desconsoladamente, mocos y lágrimas mezclados en su patético rostro. Dos policías mujeres también se acercaron inmediatamente a la amante de mi esposo. La mujer intentó resistirse, gritando e insultando mientras la policía separaba a mi hijo de sus brazos. Bajé del escenario y corrí hacia mi hijo. Cuando el policía lo cargó, mi hijo asustado se volvió hacia mí. Extendió sus pequeñas manos. Las lágrimas le caían y me llamó con su voz infantil. «Mamá, mamá». Lo recibí en mis brazos. Apreté su pequeño cuerpo con fuerza, hundiendo mi rostro en la curva de su cuello, inhalando el aroma de su cuerpo que me había sido arrebatado todo este tiempo. Lágrimas de alegría y alivio cayeron profusamente, mojando su hombro. «Mamá está aquí, hijo. Mamá nunca te soltará de nuevo. Estás a salvo ahora», susurré una y otra vez. En medio de ese caos, mientras mi esposo y su amante eran arrastrados hacia el coche de la policía, acompañados de burlas y miradas de asco de los vecinos, mi suegra se arrastró fuera del escenario. Se acercó a mí. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Sus manos intentaron alcanzar el dobladillo del traje que llevaba. «Mi nuera, por favor, no encarceles a mi hijo. Te ruego que lo perdones. Soy tu suegra». «¿No puedes hacernos esto?», gimió con una voz suplicante que sonaba muy asquerosa. Di un paso atrás y la miré de arriba abajo. Los restos de ira aún ardían en mis ojos. «El perdón no está disponible para los demonios que aplaudieron mi sufrimiento», dije fríamente. Llamé a varios guardias de seguridad de la urbanización que habían estado vigilando la puerta. «Esta casa es mía. Esta misma noche pido que esta anciana sea expulsada de mi propiedad. No le permitan llevarse nada más que la ropa que lleva puesta. Quítenle el collar, las pulseras y los anillos que lleva, porque todo eso fue comprado con el dinero malversado de mi empresa». «¿Qué? No puedes echarme a la calle. Soy una anciana». «Hace mucho frío esta noche», gritó mi suegra, forcejeando mientras dos guardias de seguridad la sujetaban por los brazos. A la fuerza, le quitaron todas las joyas de oro de las que siempre presumía ante sus amigas. «Una vez dijiste que yo era una sanguijuela, ¿verdad?», le pregunté, inclinando mi rostro hacia ella. «Ahora siente tú misma lo que es ser una sanguijuela que ha perdido a su huésped. La salida está por ahí. Reza para que los usureros de tu hijo no te encuentren durmiendo en la calle esta noche». El grito de mi suegra resonó en la noche. Sin embargo, ninguno de los invitados intentó ayudarla. Todos se escupieron al suelo, mirando a la anciana con un asco inmenso. Fue arrastrada fuera por la alta verja de hierro, arrojada a la fría y oscura acera. La puerta de la verja se cerró con fuerza y se echó el candado. Me quedé de pie en medio del jardín, abrazando a mi hijo, que ya dormía tranquilamente en mi pecho, agotado de llorar. El viento nocturno me acariciaba suavemente el rostro, llevándose consigo todo el sufrimiento, el dolor y las mentiras que habían cubierto esta casa. El cielo nublado de arriba comenzó lentamente a dejar caer una pequeña llovizna, como si también limpiara los pecados que una vez habitaron este lugar. La justicia se había hecho. Este juicio público era el castigo más apropiado para su arrogancia. Esa noche ya no lloré, sonreí, una sonrisa de libertad absoluta.
Han pasado 3 años, desde esa noche de juicio, que conmocionó a toda la ciudad. El tiempo ha volado como una flecha que nunca mira hacia atrás. El dolor, la tristeza y las lágrimas que una vez me ahogaron en esa gran casa, ahora se sienten como los restos de una pesadilla de otra vida que ya terminó hace mucho tiempo. Estoy de pie, frente a la ventana panorámica de cristal que se extiende desde el suelo hasta el techo en mi despacho, en el piso 25. La brillante luz del sol de la mañana de la ciudad se filtra, calentando mi espalda. Sorbo café negro fuerte de una taza de porcelana, disfrutando de su sabor amargo que estimula el espíritu. Detrás de mí, la gran mesa de trabajo de madera de teca está cubierta con pilas de nuevos documentos de proyectos, propuestas de colaboración internacional e informes financieros de la empresa que muestran un fuerte aumento de beneficios. Desde que volví a asumir la dirección general, la empresa heredada de mi padre no solo se ha recuperado del borde de la quiebra causada por el robo de mi exmarido, sino que también ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los gigantes industriales del país. He trabajado con mano de hierro envuelta en elegancia. Ya no hay una ingenuidad estúpida que otros puedan aprovechar. Mi abogado, que ahora ocupa el cargo de jefe de la división legal interna, se ha asegurado de que no haya ni una sola grieta por la que puedan penetrar los parásitos. Disculpe, señora directora. Una voz suave interrumpió mis pensamientos. Mi amiga, a quien ahora he nombrado jefa de la División de Relaciones Públicas por su inteligencia en el manejo de los medios, se asomó por detrás de la puerta. Sonrió ampliamente. La reunión con los inversores japoneses ha terminado. Ya está libre por hoy. No olvide su promesa a nuestro pequeño príncipe. Dejé mi taza de café y sonreí sinceramente. Por supuesto que no podría olvidar mi horario para recogerlo. Me arreglé el traje de trabajo, tomé mi bolso del sofá y salí de mi edificio de oficinas con una sensación de ligereza. Mi chofer privado ya me esperaba en el vestíbulo. Atravesamos el tráfico de la ciudad hacia una escuela infantil de élite internacional ubicada en una hermosa zona verde. Tan pronto como el coche se detuvo frente a la puerta de la escuela, sonó la campana de la salida. Poco después, por la puerta de cristal, un niño de 5 años corrió a toda velocidad con una mochila con un cohete en la espalda. Su rostro radiante, sus ojos brillantes y su risa retumbante que llenaba el aire de esa tarde. «Mamá, mamá», gritó alegremente. Saltó a mis brazos, haciéndome casi caer hacia atrás por su increíble fuerza. Lo atrapé, lo giré en el aire antes de besarlo una y otra vez en sus mejillas regordetas. «Hola, campeón de mamá. ¿Qué tal el colegio hoy? ¿Has hecho un dibujo bonito?», le pregunté mientras le revolvía su espeso cabello oscuro. «Muy bonito. He dibujado un cohete muy grande. Mamá, lo pegamos luego en la nevera», balbuceó alegremente. Ya no quedaban rastros de miedo o traumas infantiles en su rostro. Había crecido para ser un niño cariñoso, seguro de sí mismo y muy inteligente. Era el centro de mi universo, la razón de cada respiración que tomaba y de cada batalla que ganaba. Después de comprarle su helado de chocolate favorito en la heladería cerca de la escuela, nos sentamos en un banco del parque, disfrutando del ambiente de la tarde. Mientras mi hijo estaba ocupado terminando su helado, manchándose la boca, mi móvil vibró. Me llegó un mensaje de mi abogado. Contenía el informe anual sobre el estado legal de las personas que una vez habían destrozado mi vida. Aunque ya los había borrado de mi mente, monitorear su sufrimiento era una pequeña rutina que aseguraba que la justicia siguiera su curso. Abrí el documento PDF adjunto en el mensaje. Mis ojos recorrieron la hilera de frases del informe escritas en formato oficial. Mi exmarido fue sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez no le concedió ningún perdón por su serie de delitos graves. Desde la falsificación de documentos estatales, el secuestro de un niño hasta la malversación de fondos de miles de millones de euros. Sin embargo, la pena de prisión del Estado resultó ser solo el comienzo de su verdadero infierno. El informe mencionaba que los usureros, que habían perdido miles de millones de euros, nunca lo dejaron ir así. Como mi exmarido estaba en bancarrota y no podía pagar ni un céntimo. Los prestamistas usaron sus redes dentro de la prisión. Sobornaron a los presos del bloque de máxima seguridad para torturarlo todos los días. Mi exmarido, el hombre megalómano que antes adoraba su buena apariencia y su aspecto, ahora había perdido la mitad de sus dientes. Su tabique nasal estaba permanentemente roto, su cuerpo lleno de quemaduras de cigarrillos, y se vio obligado a convertirse en el limpiador de inodoros para otros presos. Vivía con un miedo eterno, despertándose cada noche por el trauma de los golpes, implorando una muerte que nunca llegaba. Pagó el precio de su fobia más oscura. Se convirtió en la basura más despreciable y pobre en el lugar más aislado del mundo exterior.
Deslicé la pantalla a la página siguiente. El destino de su amante no fue muy diferente. La noche de la detención, intentó evadir responsabilidades y culpó de todo a mi exmarido. Afirmó no saber nada sobre la falsificación y el secuestro. Declaró que solo había sido contratada como niñera. Por supuesto, el rastro de las transferencias de dinero y las grabaciones de video que yo tenía destrozaron su coartada. Fue condenada a 15 años de prisión en una celda de mujeres. La belleza que hasta entonces había usado para seducir a hombres casados se desvaneció sin dejar rastro. Fue empleada en la lavandería de la prisión, lavando montones de ropa sucia y maloliente con las manos desnudas hasta que su piel se ampolló y se endureció. No había más artículos de marca, no más vacaciones de lujo. Su familia en el pueblo cortó los lazos y se negó a reconocerla como hija por la vergüenza de su caso de infidelidad y secuestro, que se volvió viral en varios medios nacionales. Se pudrió sola en un arrepentimiento tardío. Luego, en la última página, había un pequeño informe de investigación sobre mi suegra. Después de que la expulsara esa noche sin nada, la anciana intentó pedir ayuda a sus parientes que habían asistido al evento de oración. Por supuesto, después de ver la prueba de los crímenes de su hijo y saber que ya no tenían riquezas, ninguno de los parientes quiso acogerla. Cerraron las puertas con llave, considerándola un portadora de desgracia para la familia. Debido a su orgullo y arrogancia restantes, se negó a ingresar en una residencia de ancianos gestionada por los servicios sociales porque no quería mezclarse con personas pobres. Esa estúpida decisión la llevó a una dura vida en la calle. Ahora, la mujer que antes solía usar pulseras de oro gruesas y menospreciar a los demás, pasaba sus días empujando un carro desvencijado para recolectar cartones viejos y botellas de plástico por el mercado tradicional. Dormía solo sobre periódicos viejos, debajo de un puente húmedo y maloliente. El informe mencionaba que varias veces los guardias de seguridad de mi empresa habían sorprendido a la anciana de pie al otro lado de la calle del edificio de mi oficina. Lloraba mientras miraba hacia mi oficina en el piso 25. Quizás lamentando su estupidez al rechazar a una nuera que podría haberle dado una vida de reina. Pero antes de que pudiera acercarse al vestíbulo, los guardias de seguridad siempre la ahuyentaban como a un perro callejero. Cerré el documento y bloqueé la pantalla de mi comóvil. No hubo una sonrisa explosiva de victoria. Lo que había era una profunda paz. El karma nunca se equivoca de dirección. Cobra las deudas con mucha precisión, devolviendo cada lágrima y sufrimiento a sus creadores en cantidades multiplicadas. Mamá, se me acabó el helado. La voz de mi hijo rompió mis pensamientos. Me tendió el cuenco de papel vacío, con una amplia sonrisa que mostraba sus dientes blancos. Reí suavemente, tomé un pañuelo y limpié los restos de chocolate alrededor de su boca y nariz con total delicadeza. ¡Qué listo eres! Bueno, ahora nos vamos a casa, ¿vale? Mamá te hará tu cena favorita. ¡Hurra! ¡Salchichas fritas!, gritó, saltando del banco del parque. Me tomó la mano, sujetándomela con fuerza con sus pequeños dedos, que sin embargo sentí que me apretaban el corazón con mucha intensidad. Caminamos juntos hacia el coche que esperaba al borde de la carretera. La brisa de la tarde sopló suavemente el pelo de mi hijo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo, con cálidos tonos anaranjados y rosados. En este camino, alejándome de un pasado oscuro, me di cuenta de una cosa muy valiosa. Habían intentado destruirme, encerrarme y robarme la cordura. Creyeron que era una presa débil. Sin embargo, olvidaron que cuando intentas enterrar a una madre y le arrebatas a su hijo, no estás plantando semillas de desesperación. Estás sembrando semillas de tormenta. Y cuando esa tormenta crezca, no solo arrancará el techo de tu casa, arrasará todo tu mundo hasta dejarlo a ras del suelo. Entré en el coche, abracé a mi hijo una vez más y miré hacia adelante. El pasado había sido completamente quemado. Ahora solo había un futuro brillante para mí y para mi hijo. Una nueva vida construida sobre los cimientos de una fuerza verdadera que nadie podrá volver a destruir.